Estudiantes de segundo de secundaria D. Hoy en la clase de religión del martes 24 de marzo les propongo el tema que lleva por título Liderazgo Propositivo, que está a lo largo de las páginas 17 a la 21. Como verás, les he propuesto un itinerario con el cual espero podamos concretar el propósito de esta clase, que es diferenciar los distintos tipos de liderazgo en comparación con un liderazgo de Jesús. Por lo tanto, te invito a que vayas viendo esta lección y en ella puedas encontrar que hoy por hoy necesitamos realmente líderes que muestren el camino, que acompañen a la gente y que estén en medio de ellos para potenciar las habilidades de la comunidad. Espero que sea de tu agrado y más que nada verás que el índice tiene momentos específicos, quiero que los tomes en cuenta porque en cada uno de ellos encontrarás pasos a seguir en este itinerario. Las tareas son para ti, para que las hagas en el cuaderno, no tienes que reenviarlas por ahora. Un buen día nuevamente y empecemos. Si te fijas en esta primera página del libro, encontrarás varios personajes. Entre ellos está Luis Espinal, remarcado con un círculo rojo. Pero lo que quiero que veas es que al medio del pueblo, de la gente, siempre están los líderes. No están ni delante ni detrás o por encima de la gente. Por eso quiero que continúes viendo esta página y veas si puedes reconocer algunos otros personajes. Casi a su lado está el padre Javier Albó, que también estuvo participando durante muchos años a favor de la gente menos favorecida. Te invito a que continuemos y ahora te propongo unos videos de 4 personajes que seguramente te llamarán la atención por el liderazgo en su cotidiano, en su cada día, sobre todo en momentos de adversidad. Yo creo que podría describirlo como un hombre inspirador, porque creo que su vida inspira, igual que la vida de Jesucristo inspira. Ejemplo de coherencia entre pensamiento, discurso y acción, incluso al costo de la vida misma. Así es considerado Luis Espinal. Nació en febrero de 1932 en España. A los 17 años ingresa a la Compañía de Jesús y se ordena sacerdote en 1962. Entonces yo diría que es un hombre que ha sabido inspirar con su vida y que va a seguir inspirando. A nosotros todavía nos inspira. Llegó a Bolivia el 6 de agosto de 1968, donde se interiorizó rápidamente de la problemática y cultura del país, identificándose con él al punto de adoptar la nacionalidad boliviana en 1970. Llega a Bolivia a raíz de una invitación. Llega para trabajar aquí en Bolivia, para ser parte del grupo de los jesuitas que trabajaban acá en Bolivia, y se inserta dentro de una realidad que estaba comenzando a ser cada vez más difícil y conflictiva para la gente. Bienvenido, general, pase usted que ya se inicia. Vivió una época agitada socialmente, guerrillas, golpes de Estado, gobiernos dictatoriales, fugaces periodos democráticos y violencia. En medio de la situación que vivía Luis Espinal, supo practicar el evangelio a través de la denuncia de injusticias y violencias. Supo hacerlo con valentía, sin falsas prudencias, estando inmerso en el pueblo que luchaba por sus derechos. Y además las películas, la manera en la que iba, bueno, veía las películas y después hacía los editoriales. Yo me leí varios de sus editoriales sobre películas y realmente da gusto cómo él consigue presentar una película, ¿no? Y al mismo tiempo te ayuda a pensar y a reflexionar sobre ella. Es así que en 1980, la noche del 22 de marzo, fue secuestrado, torturado en un matadero por 4 horas y finalmente asesinado. Que a Lucho lo secuestraron, lo torturaron, se lo llevaron al matadero. Ahí aparentemente fue donde una ráfaga de ametralladora lo mató, por eso la cantidad de excavaciones, ¿no?, en el cuerpo. Y bueno, después de hacerle el lavado, lo agarraron y llevaron el cuerpo allá a Alto Chachicala, donde antes era un botadero, ¿no?, era un basurero.
que yo todavía recuerdo las imágenes del entierro de Lucho Espinal. Yo era bastante jovencito y recuerdo que lo vi por televisión. Y algo que me impactó mucho fue ver tanta gente triste, adolorida, pero con ganas de seguir adelante. O sea, gritando que Lucho estaba muerto, pero que aún quedábamos muchos. A mí eso me impactó profundamente, ¿no? Y la otra frase, ¿no? Esta de a continuar, a proseguir la lucha de Luis Espinal. Dos frases. El futuro es un enigma, se funde en la niebla, de Gastar la Vida, que es una de sus oraciones más conocidas. Y la segunda es: la vida hay que darla sencillamente. Rigoberta Menchú nació en Uspantán, Guatemala, el 4 de enero de 1959. Es una indígena guatemalteca, miembro del grupo Quiché Maya. Desde los 10 años tuvo una intensa actividad religiosa, participando como mujer maya, como catequista en actividades de pastoral en su comunidad. Conoció las injusticias, la discriminación, el racismo y la explotación que mantienen en la pobreza extrema a miles de indígenas en Guatemala. La miseria la obligó a buscar sustento en la capital del país para ayudar a sus padres y hermanos, pero fue en las comunidades indígenas donde aprendió a defenderse con la organización. Durante la violencia armada en Guatemala, perdió a sus padres y a su hermano Víctor, quien fue asesinado por el ejército. Desde muy joven, se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos, siendo miembro fundadora del Comité de Unidad Campesina y de la representación unitaria de la oposición guatemalteca, lo que le valió la persecución política y el exilio a México en 1981. En 1988 regresó a Guatemala y fue detenida. En esas circunstancias conoció a Ninette Montenegro, quien a través de la organización Grupo de Apoyo Mutuo y la presión de miles de estudiantes universitarios colaboró con su liberación. En el año de 1993 le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento de su trabajo por la justicia social y reconciliación etnocultural basado en el respeto a los derechos de los indígenas. 5 años más tarde, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En el año 2006, participa como embajadora de buena voluntad de la UNESCO del gobierno de Oscar Berger. El 12 de febrero del 2007, anunció que se postularía para la presidencia en las elecciones presidenciales de Guatemala. Su esperanza de ser electa y ser la primera mujer en ocupar el cargo en su país no se pudo hacer realidad, ya que en las elecciones generales del 9 de septiembre del 2007 obtuvo el 2.7% de los votos. Recientemente se involucró con la industria farmacéutica mexicana, como presidenta de la compañía Salud para Todos, con la finalidad de proveer de medicinas genéricas a los indígenas guatemaltecos. Rigoberta Menchú es un ejemplo digno de seguir por su calidad humana y luchadora.
importante es tener como que muy buen pulso. Para Adriana Macías no hay imposibles. Su amor por el maquillaje le comenzó desde muy joven y ahora es toda una experta. La diferencia es que ella se maquilla con los pies. Yo no necesito pestañas. Su sentido del humor es contagioso, de todo saca un chiste y confiesa que a veces le cuesta mantenerse seria, lo que llama la atención viniendo de alguien que nació diferente a los demás. Bueno, yo nací sin brazos en una época muy complicada para mi familia, porque mi familia era, mis papás, una pareja muy joven, sin discapacidad en la familia y sin la información que hoy en día hay. Sin embargo, la actitud de ambos hizo la gran diferencia en su vida. Yo creo que eso les hace tomar decisiones vitales para mí, como que estudie y no adaptémosle nada en la casa a Adriana, porque no va a haber nada especial para ella afuera. Así aprendió a valerse por sí misma y a ser independiente. Tuve una infancia muy feliz porque yo esperaba que me crecieran los brazos, así que de niña yo jugaba y cuando los niños se me acercaban y me preguntaban, yo les decía, todavía no me crecen, pero ya mero, mientras hago esto con los pies. Pero en la adolescencia las cosas cambiaron. Me sentía triste y con mucha preocupación de decir, es que yo no quiero estar encerrada, yo quiero hacer esto, mis papás trabajando. Entonces estaba yo sola en la casa, entonces decía, ¿qué voy a hacer? Y a pesar de todo, nunca culpó a nadie por su situación. Sí sentí ese de por qué yo, pero nunca esta culpa de ¿por qué Dios? ¿O por qué mis papás? Sino al contrario, como los veía como unos aliados. Aliados que la ayudaron a seguir adelante. No había de otra más que o escuchar a mi mamá, que decía, tu actitud va a modificar las cosas, o quedarme como estaba, que era seguir llorando. Hace una década tuvo la suerte de casarse con su príncipe azul y cuando menos se lo esperaban, Adriana quedó embarazada. Pero le preocupaba pensar cómo le afectaría a su esposo si su bebé naciera sin brazos. Yo le decía, pues si yo me enamoré de ti, pues también me voy a enamorar de un hijo, ¿no?, que no tenga brazos, no tiene nada que ver. Sí, es como si tuviera el pelo lacio, el pelo chino, pues es una característica nada más. Esto es lo que hace de este matrimonio una unión perfecta. Y mucha gente pensamos así, como que es discapacidad, es tristeza. No, discapacidad es discapacidad. Ser mexicano es ser mexicano, ser colombiano, ser de cualquier país, es tu característica, no tiene por qué, no tenemos por qué pensar que es algo triste o es algo menos, ¿no? Y con esa misma naturalidad crían a su hija. Claro que me va a preguntar, oye mami, ¿por qué las otras mamás tienen brazos y por qué tú no? Claro que me va a preguntar y voy a estar encantada de contestarle como a los otros niños que me preguntan. Para muchos, tener una discapacidad es el fin de sus sueños y sus ilusiones. Sin embargo, en otras personas, estas limitaciones tienen un efecto completamente diferente y las convierten en su mejor arma para salir adelante y además ayudar a otras personas a alcanzar sus metas. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Embeso, un pequeño pueblo de 300 habitantes ubicado en el corazón de Sudáfrica. Fue enviado a la Universidad de Fort Hare, donde fue expulsado por participar en una huelga estudiantil. Más tarde viajó a Johannesburgo, donde se graduó como abogado. En 1948 comienza su actividad política dentro del Congreso Nacional Africano. El Congreso Nacional Africano era uno de los movimientos que le hacía la mayor oposición al Partido Nacional Africano, conformado en su total mayoría por blancos proclives a lo que era la política de segregación racial como apartheid. Mandela comienza a encabezar campañas de desobediencia civil. El Congreso Nacional Africano luchó de manera pacífica en contra de las políticas de segregación racial, pero en 1960, durante una jornada de protesta en Sharpeville, mueren 68 sudafricanos a manos de la fuerza pública. Esa masacre hace que el Congreso Nacional Africano establezca entonces como un brazo armado de lucha en donde Nelson Mandela se involucra, hace un llamado a las armas y es inmediatamente entonces involucrado en un movimiento donde es metido preso. Los africanos necesitan ser defendidos en el principio de un voto por persona y quieren independencia política. Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua y encarcelado en la isla Robben, convirtiéndose en el preso político más conocido del mundo. Madiba, como también era conocido, soñaba con una sociedad democrática y libre, con personas que vivieran juntas en armonía e igualdad de oportunidades.
Es un ideal, el cual quiero vivir para verlo hecho realidad, pero si para ello es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado a morir. Mandela convirtió un lugar de castigo en un lugar de aprendizaje. En prisión se dedicó a estudiar e incluso aprendió el africán, lengua de sus opresores. Nelson Mandela, mientras estuvo preso, obtuvo una licenciatura en Derecho de la Universidad de Londres. Incluso en 1981, Nelson Mandela estuvo postulado por la Universidad de Londres como posible rector. Obviamente, o por obvias condiciones, por estar preso, no pudo acceder a esa tan alta posición. El gobierno, al imponer el idioma africano en las escuelas, desató una ola de disturbios en todo el país. Luego de 46 reuniones para negociar su libertad, Mandela salió de prisión en 1990 tras 27 años encerrado. En 1994, con más del 60% de los votos, Nelson Mandela derrota a Frederick de Klerk en las primeras elecciones presidenciales democráticas. Y que nunca jamás esta hermosa tierra experimente la opresión del uno sobre el otro. Nelson Mandela obtuvo cerca de 50 doctorados honoris causa en universidades de todo el mundo por su importancia en el proceso de reconciliación política en Sudáfrica. Fue distinguido como uno de los políticos más importantes en todo el mundo y generador de uno de los procesos más efectivos de la lucha contra la segregación racial. Bueno, después de haber visto estos videos, espero que te hayan impactado, que te hayan llevado a pensar que distintas personas en situaciones de contrariedad muchas veces han despertado su liderazgo para ejercer influencia en grupos pequeños, en la casa, en el edificio, en el club, entre la familia, entre primos, tal vez un grupo pequeño de amigos, un grupo de estudio, otras situaciones que se pueden presentar. Ten en cuenta que muchas veces ya hemos visto en clases y en el compromiso ignaciano y en varias instancias lo que es la personalidad de Jesús. Por lo tanto, recuerda esas características. Yo ahora te presento algunas imágenes de momentos que han sido fundamentales para Jesús. La cruz, la relación con su mamá, el enfrentamiento con la pecadora, el juicio que ha podido tener y todas estas situaciones. Pero tú, ¿qué situaciones de liderazgo puedes aportar para que Jesús tome en cuenta tus acciones? Primero, tendrías que reconocer qué potencialidades tienes. Y segundo, saber cómo te miran los otros cuando tienen confianza en ti. Por otro lado, es necesario que, como joven, intentes siempre mejorar en todos los días de tu vida. Te voy a dejar otras imágenes más para que compartas esta reflexión que ahora te propongo. Adelante, yo sé que te va a interesar más todavía lo que viene a continuación. Ahora te propongo la concreción de tu trabajo personal. Mira con atención esta diapositiva. Verás el ángulo superior izquierdo y el derecho para que tengas presente lo que queremos lograr, el título y toda la estructura de tareas que tienes que hacer. Ahora verás las citas bíblicas, están en la página 20 de tu libro. Trabájalas en orden, con claridad, anotando todo lo que se te pide en ellas. Ten en cuenta que la Biblia latinoamericana es la mejor para trabajar en este momento. Y finalmente, en esta última parte de tu trabajo personal, anota el nombre de alguna persona del colegio que tú consideras es un buen líder y menciona qué características de las que están en este cuadro las tiene. Las virtudes cardinales son aquellos valores que nos permiten vivir equilibradamente todos los días de nuestra vida y en cada momento, como alumno, como hijo, como ciudadano, como cristiano, como compañero de aula. Por eso se parecen mucho a los puntos cardinales este, oeste, norte y sur que nos permiten ubicarnos y caminar en la dirección correcta. Estas virtudes vienen con nosotros, están al momento de nacer, pero tenemos que hacerlas crecer a través de la formación, de la espiritualidad, de la reflexión continua. Te las presento por ahora. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Seguro que tú tienes las cuatro, pero has desarrollado más o menos algunas de ellas. Te invito a que sigas esta última parte de la lección para comprender mejor de qué se trata el liderazgo propositivo y las virtudes. Para terminar, te dejo esta diapositiva que estaba al comienzo. Mira el punto número 7 en especial. Ubica un líder
desde tu experiencia que sea positivo y redacta sus cualidades de liderazgo. Pon su foto, ubica un líder que no es tan positivo, redacta su liderazgo no positivo, pon la imagen, pega su foto en tu cuaderno. Te felicito por estar participando en estas clases y esperemos que pronto tengamos mejores días. Un abrazo, cuídate mucho, quédate en casa.